En el programa de hoy fallece el cardenal Jorge Urosa, valiente pastor de Venezuela y América Latina. Analizaremos lo que está pasando con la Suprema Corte de Justicia en México, entidad que viene abriendo todas las puertas al aborto. Además, obispo de Tenerife, en España, ora por quienes perdieron sus casas tras erupción de volcán. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa con una triste noticia y a la vez llena de esperanza cristiana, y es que el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas en Venezuela, falleció este jueves tras luchar durante casi un mes contra el COVID-19. Tras casi un mes hospitalizado a causa del COVID-19, falleció en la tarde del jueves 23 de septiembre a los 79 años de edad el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas en Venezuela. La noticia de su fallecimiento la dio a conocer el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, por medio de una publicación en la cuenta de Twitter de la Arquidiócesis de Caracas, en la que pidió a todos una oración por el eterno descanso de Monseñor Urosa, que enluta a la Iglesia Universal y a la Iglesia venezolana. En esa línea han sido decretados 9 días de luto en todo el territorio de la Arquidiócesis de Caracas ante su sensible fallecimiento. Por su parte, el Papa Francisco expresó también sus condolencias por medio de un telegrama en el que calificó a Monseñor Urosa como un abnegado pastor que durante años y con fidelidad entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Como se recuerda, el cardenal Urosa fue hospitalizado el pasado 27 de agosto tras dar positivo al coronavirus. Al día siguiente, ante la eventualidad de tener que pasar a terapia intensiva por un agravamiento de su situación, el purpurado venezolano escribió un mensaje haciendo una breve declaración de amor a Dios, amor a la Iglesia y de amor al pueblo de Venezuela. En su mensaje, el arzobispo emérito de Caracas aseguró que se sentía inmensamente feliz de haber sido sacerdote y pidió perdón a Dios y a todos sus hermanos por las faltas que haya podido cometer. Monseñor Urosa nació el 28 de agosto de 1942, en el día de la fiesta de San Agustín. Ahora, parte al encuentro del Padre, siendo recordado como un valiente pastor de Venezuela y de América Latina. Descanse en paz, cardenal Jorge Urosa Sabino. Nos unimos en oración por el alma del querido Monseñor Urosa. Él fue muy cercano a nosotros y a Así Prensa. Nuestras condolencias a su familia, a toda la iglesia en Venezuela. Su ejemplo de valentía para denunciar la dictadura y todo lo que no nos deja ser libres en Cristo nunca será olvidado. Nos enlazamos inmediatamente con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos tiene información sobre los obispos del estado de Michoacán, quienes se comprometieron por la paz y convocaron una jornada de oración por la pacificación. Te escuchamos, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México, en esta ocasión para comentarles que en el marco del Día Internacional de la Paz, celebrado el pasado 21 de septiembre, los obispos del estado de Michoacán, uno de los más golpeados por la violencia, convocaron a una jornada de oración de pacificación. El domingo 26 de septiembre, todas las iglesias pertenecientes a la provincia de Morelia se unirán en una hora santa y momentos de reflexión en torno a la dignidad humana y de los pueblos. La razón es por el incesante derramamiento de sangre y conflictos que no disminuyen en la zona. Los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora y Jacona se encuentran entre los 50 más violentos de México. Por otra parte, en Tierra Caliente, lugar que visitó el nuncio apostólico en abril de este año, sufre la dominación y las disputas territoriales de grupos armados. De tal forma, los nuevos obispos que conforman las 5 diócesis reiteraron su voluntad de ponerse al servicio de la reconciliación. Además de la oración, se comprometieron a realizar acciones para las víctimas de violencia, creando centros de escucha y centros contra las adicciones, también trabajando especialmente en Aguililla y Coacalman, con liturgias por la paz, meditaciones, acciones sociales e iniciativas de educación para la paz entre jóvenes. Finalmente, los obispos, a través de un mensaje, le pidieron a las autoridades que hagan lo propio y contribuyan al bienestar social. Y en otra noticia les comento que las torrenciales y constantes lluvias han afectado gravemente a toda la República Mexicana, afectando principalmente al centro del país.
En Tlalnepantla, en el Estado de México, se desgajó un cerro dejando como saldo 4 personas muertas y, hasta el momento, cientos de familias sin hogar. Mientras los cuerpos de rescate siguen buscando a personas atrapadas entre los escombros y reforzando la zona para evitar más deslaves, las iglesias cercanas al siniestro han funcionado como albergues para aquellos que se encuentran desalojados. Por una parte, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús actualmente recibe 80 personas, mientras que en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen se quedan 27, la mayoría siendo personas de la tercera edad, adolescentes y niños. En tanto, la Capilla del Calvario funciona como centro de operaciones de Protección Civil y de la Cruz Roja. Además, estas y otras parroquias de la zona son puntos donde se ofrece comida y despensa a los habitantes. Por su parte, el obispo de Ecatepec, Monseñor Roberto Domínguez, confirmó que se usarán esas parroquias el tiempo que sea necesario y pidió a la población no parar con la ayuda para poder solventar los damnificados en lo que se resuelve su estado. Y para finalizar, les comentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la invalidez de la objeción de conciencia al personal médico en relación al aborto que estaba previsto en la Ley General de Salud. Esta resolución llega 2 semanas después de que la Corte adoptara la histórica decisión de despenalizar el aborto y declarara inconstitucional el derecho a la protección de la vida. Con esto se modifica el artículo que señala que el personal médico podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. Sin embargo, ante esta resolución, el alto tribunal no definió los límites de la norma o cómo quedaría la redacción final del artículo, por lo que instó al Congreso de la Unión a hacerlo, por lo que la regularización quedará pendiente. Con esta resolución, la Suprema Corte de Justicia continúa con sus ataques a la vida y a los derechos fundamentales. Por nuestra parte, nosotros seguiremos al pendiente por si surgen nuevas informaciones. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. Y para profundizar más sobre lo que está pasando en México con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reiteró la decisión de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de declarar inválido el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que regula la objeción de conciencia del personal de salud en el país. Estamos conectados con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, que nos comentará más detalles al respecto. Rodrigo, te damos la bienvenida a WTN Noticias. Hola, es un gusto. Rodrigo, cuéntanos primero, para ponernos en contexto, qué es lo que está sucediendo hoy con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Ley General de Salud de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México incurrió en una suprema injusticia, en una suprema contradicción y en un supremo abuso. Del día lunes 13 de septiembre declara de manera afortunada que no puede declarar inconstitucional el derecho a la objeción de conciencia del sector salud, con lo cual la consecuencia lógica es que no puede invalidar el artículo 10 bis de la Ley General de Salud que justo lo afirma. Pero de manera sorprendentemente contradictoria y del lunes 13 al lunes 20, lo que hizo la Suprema Corte fue contradecirse a sí misma y, no teniendo fundamento para invalidarlo, lo invalida bajo el argumento de que pues no le gustó la redacción. Es algo absolutamente improcedente, es terrible. Entonces, pretendía además incurrir en un supremo abuso, que era decirle al Poder Legislativo ahora pues que lo volviera a hacer y como a ella se le daba la gana, lo cual es absolutamente improcedente porque México, en Estado de Derecho, lo que tiene es división de poderes y las facultades están establecidas por la Constitución y la Suprema Corte de Justicia no puede legislar. Así que se incurrió además en un supremo abuso. Al respecto, ¿cuáles crees que serán los desafíos a los que se enfrentarán los médicos que buscan proteger la vida desde la concepción? En primer lugar, lo que genera esta decisión de la Suprema Corte es una terrible incertidumbre, porque le quitan a todo el sector médico el artículo que establece el derecho a la objeción de conciencia para que puedan cumplir con el juramento hipocrático y poder negarse a lo que son cuestiones como aborto, eutanasia, amputaciones por cuestiones de cambios de sexo, que no son cambios, son amputaciones, y cuestiones de ese tipo.
porque el juramento hipocrático es para salvar vidas, no para quitarlas, para cuidar la salud y la integridad corporal, no para amputarlo y arruinarlo. Entonces hay una incertidumbre hasta que la Suprema Corte genere algo que se llama el engrose e informe a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados vuelva a redactar este artículo. Entonces, lo que está generando es una terrible incertidumbre. Por otro lado, Rodrigo, se suma una lamentable noticia para el país y es que el Congreso del Estado Mexicano de Querétaro aprobó el mal llamado matrimonio homosexual. Cuéntanos al respecto. De una manera sorpresiva y artera, se hizo una votación no anunciada, no programada, y en donde se amenazó, se engañó, se manipuló también a legisladores para que votaran esta redefinición de la institución matrimonial y vaciamiento de su contenido para hacerlo de uniones del mismo sexo y además metiendo la adopción por parte de estas parejas. Estamos pidiéndole al gobernador que vete esta ley, que no la publique, toda vez que él y sus legisladores se comprometieron con la vida y la familia. Ante todo este panorama, Rodrigo, ¿cuáles son las acciones que están realizando desde el Frente Nacional por la Familia para contrarrestar todo este ataque a la vida y la familia que se está viviendo en el país? Estamos en una actividad muy fuerte. Nada más en estos días hemos estado teniendo que atender los casos de Baja California, en donde también quieren meter el aborto, Guerrero, que también quieren meter el aborto, en lugares como el mismo Querétaro, que querían meter aborto y matrimonio del mismo sexo, Morelos, que están por las mismas, Ciudad de México, que quieren ampliar la imposición de la ideología de género. Es una cuestión muy fuerte. Estamos nosotros sumándonos con todo a la marcha nacional y a las marchas simultáneas convocadas por la Conferencia Episcopal Mexicana por la dimensión de vida, de donde nos han pedido pues podernos sumar y armar la parte de movilización. Entonces estamos entrándole con todo para que este 3 de octubre podamos tener marchas en varias ciudades de la República y una marcha nacional a las 11 de la mañana en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Es un gusto. Gracias, Rodrigo. En otros ámbitos, el obispo de Tenerife realizó una visita a la isla de Palma, que está siendo afectada por la erupción de un volcán, para ofrecer su apoyo y pedir solidaridad para los afectados. El obispo de Tenerife en España, Monseñor Bernardo Álvarez, visitó en estos días la isla de La Palma, la cual fue recientemente afectada por la erupción de un volcán. Como se sabe, luego de sufrir una serie de terremotos desde el pasado 11 de septiembre, la Tierra originó un cráter del que comenzó a salir magma desde el pasado 19 de septiembre. Ante esta situación, Monseñor Álvarez llegó a la isla para celebrar una Eucaristía en el Real Santuario Insular de Nuestra Señora de las Nieves. En esta línea, durante la homilía, el prelado recordó la importancia de la oración y de ponerse en el lugar de las personas que lo han perdido todo en este acontecimiento. Además, hizo un llamamiento a la solidaridad para los próximos meses y recordó que Cáritas Diocesana de Tenerife lanzó una campaña para canalizar el apoyo ciudadano con la población de la isla de Palma. Según precisaron desde Cáritas Tenerife, con objeto de realizar un seguimiento estrecho de la evolución de esta emergencia, se ha constituido un gabinete de crisis para identificar las necesidades más urgentes de la población afectada e ir definiendo en el corto y mediano plazo las respuestas más adecuadas a la evolución de la misma. Cabe mencionar que hasta el momento este volcán ha obligado a evacuar aproximadamente a 6.000 personas y ha destruido más de 300 viviendas.
Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, arzobispo de San Francisco en Estados Unidos llama a nuevo proyecto de ley de aborto, sacrificio de niños. Además, ex cardenal Theodore McCarrick enfrenta una nueva demanda por abuso sexual en Nueva Jersey. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que el arzobispo de San Francisco en Estados Unidos, Monseñor Salvatore Cordileone, señaló a un nuevo proyecto de ley pro aborto como un sacrificio de niños. Conozcamos los detalles. En un comunicado, el arzobispo de San Francisco en Estados Unidos, Monseñor Salvatore Cordileone, advirtió que el proyecto de ley 3755, que pone el aborto como un derecho legal, equivale a un sacrificio de niños y afirmó que eso es lo que desearía un satanista devoto. Por eso, hizo un llamado a los católicos a orar y ayunar para que esta iniciativa no sea aprobada por el Congreso de la Nación. Al respecto, la también llamada Ley de Protección de la Salud de la Mujer fue presentada por la representante demócrata de California, Judy Chu. En esa línea, el texto propuesto reconoce el derecho legal de las mujeres a abortar y establece el derecho de los médicos, las enfermeras parteras certificadas, las enfermeras practicantes y los asistentes médicos a realizar ese tipo de prácticas. Además de ello, el proyecto también prohíbe muchas restricciones al aborto, como las leyes estatales pro vida que requieren ecografías o periodos de espera antes de dichos procedimientos. Frente a este contexto, Monseñor Salvatore Cordileone expresó en su declaración que cualquier persona razonable con un sentido básico de moralidad y un indicio de decencia no puede sino estremecerse de horror ante un mal tan atroz codificado en la ley, y calificó como especialmente vergonzoso que cualquier católico autoproclamado esté implicado en tal mal y mucho menos que lo defienda. Cabe mencionar que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos también ha mostrado su desacuerdo frente a este proyecto de ley, al que calificó como el más radical de todos los tiempos. Pasando a otras informaciones, el ex cardenal Theodore McCarrick enfrenta ahora una nueva demanda por abuso sexual en Nueva Jersey. Tres demandas por abuso sexual, incluida una dirigida al ex arzobispo Theodore McCarrick como presunto abusador, se presentaron hace unos días en un tribunal de Nueva Jersey en Estados Unidos. La demanda fue expuesta en una conferencia de prensa virtual por Jeff Anderson, un destacado abogado en este país que viene representando a las presuntas víctimas y en la que también fue acusada la diócesis de Metuchen, la cual es la jurisdicción eclesiástica donde habrían ocurrido los hechos que involucran también a un sacerdote y un clérigo empleados en la diócesis y que ya figuran como fallecidos en la actualidad. Al respecto de la primera demanda hacia Theodore McCarrick, quien se desempeñó como primer obispo de dicha diócesis desde 1981 hasta 1986, señala que el ex arzobispo tuvo contacto sexual no autorizado con el demandante entre 1982 hasta 1985 aproximadamente, cuando la víctima tenía entre 19 y 22 años. Como se recuerda, McCarrick, de 91 años, fue acusado penalmente el 28 de julio de este año en un tribunal de Massachusetts bajo 3 cargos de agresión indecente y agresión a una persona mayor de 14 años. Los incidentes supuestamente tuvieron lugar con un joven de 16 años en la década de 1970. En ese contexto, Theodore McCarrick compareció para su lectura de cargos el pasado 3 de septiembre en el Tribunal de Distrito de Dedham de Massachusetts y se declaró no culpable de los cargos. Su próxima cita en la corte respecto a esta primera acusación está pactada para el próximo 28 de octubre. Sin embargo, respecto a su nueva demanda, su abogado se ha negado a dar comentarios. Cambiemos el tono de la información y nos vamos hasta Denver para conectarnos de inmediato con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos tiene una reflexión sobre los estigmas de San Pío de Pietrelcina y el mundo de hoy. Te escuchamos, Alejandro. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Soy Alejandro Bermúdez desde Denver, Colorado, para compartir como siempre con ustedes
una toma de conciencia sobre los episodios importantes de esta semana. Esta semana nosotros hemos celebrado un aniversario más, el 20 de septiembre, de la recepción de los estigmas por parte de San Pío de Pietrelcina. Él era un joven franciscano capuchino en el sur de Italia y en 1918, cuando cundía la pandemia de la gripe española, que tuvo efectos mucho más graves, especialmente por la condición de salud en el mundo, que lo que tiene ahora el COVID, ¿no? Pero justamente en el contexto del COVID es importante recordar este episodio de 1918. Y como han visto ustedes en nuestra cobertura y en EWTN, las fotografías del Padre Pío con sus primeras, con las llagas de Cristo recién recibidas, los estigmas, son bastante antiguas. Prácticamente se tomaron a los pocos meses de haber recibido estos estigmas, ¿no? Y San Pío de Pietrelcina, que era, como digo, entonces un novicio joven, las tomó con mucha incomodidad, solamente por cuestión de obediencia. Él no quería hacer ninguna exposición o ninguna exhibición de haber recibido los estigmas, y estas fotos las habían pedido sus superiores, porque el superior local reportó a las principales autoridades de la congregación franciscana capuchina, y ellos dijeron: necesitamos testimonio de esto, y se hizo una sesión fotográfica en el jardín del convento para enviar estas fotos, y esas fotos son las primeras que existen, digamos, de estas llagas que él recibió y que conservó y que sangraban frecuentemente hasta el momento de la muerte del Padre Pío de Pietrelcina en 1968. Después, con San Juan Pablo II, seguiría su beatificación y su canonización. Pero el mensaje importante es que cuando al Padre Pío le preguntaron cuál era la razón por la que habían recibido los estigmas, él expresó dos cosas importantes. Primero, que la razón por qué él, específicamente, porque Dios lo había elegido a él para recibir los estigmas, es algo que él no podía explicar. Y obviamente esta era la humildad del Padre Pío, que se sentía que él había recibido estos estigmas indignamente. Y ese es uno de los primeros síntomas, digamos, de la santidad, de esa humildad, ¿no? Que no se ve en muchos de los grandes nuevos profetas, entre comillas, de hoy en día, que muchas veces claman tener visiones del Espíritu Santo, de la Virgen María, de Jesucristo, y cuando alguien cuestiona amable, caritativamente esto, se ponen enojados y ofendidos, algo que nunca hacía el Padre Pío. Pero la otra parte de la respuesta, como le digo, él dio dos respuestas, ¿no? La otra parte de la respuesta es lo que Jesús le había dicho en el momento de recibir los estigmas. Y esta es la lección más importante, ¿no? De decirle que quería que él, el Padre Pío, lo acompañara a Jesús en su pasión y en los sufrimientos que le producían específicamente la infidelidad y la falta de conciencia de los cristianos respecto de quién es Jesucristo. Es decir, que la vida de los cristianos, de aquellos que nos llamamos católicos, es tan mediocre que ignora el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, de encarnarse y morir en la cruz por nuestros pecados. Y en este comentario, Jesús le dijo, según el Padre Pío reveló en ese entonces, en 1918, y nunca se retractó, jamás
de eso que había dicho y que Jesucristo le había revelado. Es que de manera particular le ofendía a Jesucristo la mediocridad y la infidelidad de aquellos que se habían consagrado para servirlo, ¿no? Refiriéndose a los sacerdotes, a los consagrados. Y este es un mensaje que en medio de esta pandemia, como San Pío sufrió la suya en 1918, en medio de esta pandemia, nosotros reflexionemos que lo más importante no es que nos curemos físicamente, que es importante, sino que nos curemos espiritualmente de la pandemia, de la mediocridad. Los dejo como siempre en compañía de la mejor información católica, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y recuerden que tenemos cita también por Radio Católica Mundial de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.